Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Factor Futuro. En el programa de hoy vamos a compartir con ustedes un informe a partir de la reunión que la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica Argentina y la Facultad de Ciencias Políticas se realizó para la formación de líderes. El tema del liderazgo esencial si queremos efectivamente contar con los conductores sociales, políticos, económicos que nos permitan pensar y soñar con una Argentina mejor. En la sección Sociedad vamos a brindarles un homenaje a Steve Jobs, ese genio de la manzana digital. Y finalmente, como siempre en Punto de Encuentro, un interesante diálogo con el doctor Pablo Canciani sobre el cambio climático global. Vamos entonces inmediatamente al informe. A los 22 años, Edison patentó su primer invento. Bill Gates, a los 19, comenzó a organizar su empresa Microsoft. Orson Welles dirigió El Ciudadano, su obra cumbre, antes de cumplir los 30. Bell descubrió el teléfono a los 29. Estos son apenas algunos de los jóvenes talentos que se animaron a cambiar el mundo. Lo hicieron desde la inspiración, el esfuerzo y la excelencia. El liderazgo joven en diferentes disciplinas fue distinguido recientemente por el Foro Económico Mundial, que premió a 199 líderes de Europa, Asia, África, Medio Oriente, América del Norte y Latinoamérica, de los cuales el 44% fueron mujeres. La Federación de Estudiantes de la UCA y la Facultad de Ciencias Sociales organizaron el primer encuentro de jóvenes líderes que permitió escuchar a destacadas figuras de distintos ámbitos. Durante el encuentro, se conocieron historias personales y se debatieron las nuevas formas de liderazgo. Queremos que los jóvenes se involucren, que sean parte de nuestro espacio y que lo lideren en la mayor medida posible. O sea, realmente creemos que somos una fuerza joven en nuestro caso y creo que en muchas otras fuerzas políticas está empezando a pasar esto también. La estructura tradicional de los partidos políticos aún no se ha recuperado del impacto de la crisis del 2001. Contribuyó a dinamitarla, fue un factor que contribuyó a dinamitarla, pero creo que es un proceso más largo que también se da por un tema de que los partidos políticos en una democracia tan joven como la nuestra tampoco tuvieron siempre la continuidad y la normalidad que muchos otros lados tuvieron. La participación es la herramienta más importante para reconstruir el funcionamiento de los partidos. Lo que falta a veces es un ordenamiento nacional, pero a nivel local y provincial muchos liderazgos políticos van fortaleciendo esa relación con la sociedad. Creo que también la sociedad civil se ha construido como un espacio paralelo, a veces de formación o de contención de gente que pasa después a la política, pero que creo que no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero que igual es valioso. En el Instituto Nacional de Promoción Turística se realizan programas de extensión muy exitosos. El objetivo es captar congresos, convenciones, reuniones corporativas y la realización de este tipo de encuentros con jóvenes líderes que el día de mañana van a ser dueños de empresas, titulares de empresas, presidentes de asociaciones profesionales, es mostrarles cómo desde Improtur les podemos apoyar para captar eventos internacionales. Improtur viene trabajando con distintas universidades y por primera vez lo hizo con la UCA. Y la idea es que se continúe desarrollando en los próximos años, sigan habiendo próximas generaciones que participen, se capaciten para poder dirigir en forma profesional las empresas o las asociaciones que les toque dirigir. Uno de los paneles del encuentro debatió sobre el rol de la opinión pública en la toma de decisiones y los procesos políticos. La opinión pública es esencial para un sistema democrático, porque el sistema democrático se basa al fin y al cabo en elecciones libres en el cual hay votos. Los votos son una traducción, es una capitalización para cada partido político, cada propuesta política de la opinión pública. Entonces, olvidarse de la opinión pública para un político en un sistema democrático y en una sociedad mediática y globalizada es algo suicida. También se analizó la influencia de los grupos de poder sobre la información. La opinión pública está absolutamente influenciada
porque la opinión pública la forma, digamos, el conjunto de opiniones personales que interactúan entre sí, y las personas estamos influenciadas por nuestro entorno. Entonces la opinión pública es influenciada, sí, por supuesto. ¿En qué medida? A veces más, a veces menos. La confrontación entre gobierno y medios que se ha dado en los últimos años fue otro de los temas observados. Hay una exacerbación de lo que es la capacidad de influencia de los medios sobre la opinión pública. Creo que los medios influencian sobre la opinión pública, pero de una manera mucho más sinuosa de los que están fuera de los medios creen. Y por otro lado, los medios no es un bloque, ni siquiera un solo medio es un bloque. La responsabilidad de los directivos de empresas conformó otro de los paneles del seminario. Estamos liderando todo procesos, estamos liderando gente, estamos liderando iniciativas, estamos liderando innovaciones. Obviamente a veces es desde un lugar muy chiquito, pero no por eso menos importante. En un contexto de extrema competitividad, ¿qué espacio tiene un directivo para expresar valores? Creo que eso, ¿no? Trabajar con responsabilidad, todo lo que es dar de alguna manera, devolver a la sociedad. Y devolver a la sociedad puede ser desde un trabajo con la comunidad o también en la responsabilidad de cómo se fija un precio en un producto, ¿no? De nuevo, como te decía antes, cuando hablaba de sustentabilidad, son muchas las pequeñas cosas que hacen a que esos valores sean importantes. Una de las tendencias más interesantes en el sector del voluntariado corporativo es haber desarrollado una oferta académica en materia de administración y gestión de las organizaciones de la sociedad civil. Hay un interés muy fuerte de lo que fue llamado voluntariado corporativo, es decir, personas jóvenes y no tanto que trabajan, desarrollan sus profesiones en empresas del sector privado, pero que tienen como parte de lo que se conoce como política de responsabilidad social empresaria, dedicar tiempo, horas de su tiempo y su capacidad técnica, profesional a una actividad voluntaria que tiene que ver con el entorno social en el que esa empresa se desarrolla, ¿no? La idea un poco de este encuentro de jóvenes líderes está inspirado en integrar a aquellas personas de la universidad y de otras universidades que estén en la etapa universitaria, digamos, en su temprana juventud y tengan una vocación de servicio público. Vocación de servicio público que no solamente, a veces cuando hablamos de servicio público, lo trasladamos exclusivamente a la política, sino una visión más integradora, más amplia del servicio público, como aquellos que están interesados por la política, por la empresa, por la comunicación social o por la sociedad civil. Jóvenes líderes, aportes valiosos y las nuevas características del liderazgo moderno, como la capacidad para trabajar en grupo, el compromiso ético y la inteligencia emocional, sumaron ideas y experiencia durante el encuentro. Lo más importante es que uno entra a trabajar en una empresa con la cual comparte valores. Porque esto que parece una cosa menor y después vos decís, bueno, yo me voy a adaptar, no es tan necesariamente así. Entonces, una recomendación que yo siempre hago a la gente joven que está entrando en una empresa es que trate de ver si la empresa en la que está entrando y él o ella comparten más o menos algunos valores claves, porque después realmente es difícil si no. Es una generación más práctica, menos mesiánica en muchos sentidos, que tiene una mirada más cercana de la gente y que en eso está privilegiando mucho el rol de la gestión local y la gestión en sí mismo como una forma de hacer política. Creo que eso es muy valioso. La muerte del fundador de Apple conmocionó al mundo. La estricta privacidad de su funeral contrastó con los millones de admiradores que le tributaron homenaje con flores, celulares encendidos y palabras e infografías en la web. Visionario, adicto al trabajo y a la búsqueda de la perfección, Steve Jobs trascendió el campo de la invención. Fue un hombre que, como escribió Thomas Friedman en The New York Times, inspiraba a la gente común a hacer cosas extraordinarias. Y agregó, encarnaba todos esos rasgos de liderazgo ausentes en la política norteamericana.
Era alguien que no leía encuestas, sino que modificaba encuestas. Sus creaciones y talento empresario han influido notablemente en la cultura, la comunicación, el cine, la telefonía y la informática de los últimos 25 años. Un día, hablando con John Sculley, presidente de PepsiCo, le preguntó: ¿quiere pasarse el resto de su vida vendiendo agua azucarada o quiere venir conmigo y cambiar al mundo? Es lo que soñaba a los 17 años. En el año 2005 ingresó a Stanford. Su mensaje a los graduados fue memorable. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking, don't settle. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. En nuestra sección habitual de Punto de Encuentro, hoy vamos a abordar uno de los temas que más preocupación ha causado no solamente a la ciudadanía común, sino también a los jefes de Estado y a las organizaciones políticas y económicas: el problema de la situación climática de nuestro planeta. Hoy vamos a conversar sobre este tema con nuestro invitado, el doctor Pablo Canciani, quien es el director del Programa de Estudios de Procesos Atmosféricos en el Cambio Global de la Universidad Católica Argentina. Bienvenido a Factor Futuro. Gracias, igualmente. Bueno, y esto de empezar a estudiar los procesos atmosféricos atados, ¿no?, a todas estas situaciones de alta industrialización del planeta, de conflictos continuos en el uso de los recursos naturales. Bueno, nos diseña un panorama bastante negativo, bastante apremiante. ¿Es así? ¿Hay que darle credibilidad a esta preocupación que se ha manifestado en tantos organismos internacionales? Yo diría que sí, digamos. El mundo, y eso también se refleja un poco en el nombre del Centro de Investigación, fíjese que no hablamos meramente de cambio climático, hablamos de la atmósfera en el cambio global.
El mundo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo a partir de la década del 70, cuando se desata la crisis del petróleo, entra en una etapa, digamos, de aceleración de los procesos tecnológicos, de la aceleración de los procesos económicos, con un consiguiente incremento del consumo de bienes y servicios de la naturaleza. Y eso, combinado con desarrollos faltos de igualdad o de equidad, mejor dicho, entre los países o dentro de las mismas sociedades, ha disparado lo que en la jerga científica internacional se denomina el cambio global. O sea, es un cambio acelerado de todo lo que hace a la vida del hombre y a la vida de la naturaleza. Y en ese marco la atmósfera, dado que vivimos adentro de la atmósfera, tiene un rol primordial y lamentablemente en los últimos 30 años, pero ya a partir de la revolución industrial, o sea que ya hace 200 años que venimos con problemas, hemos iniciado un proceso de cambio de la naturaleza y la atmósfera muy acelerado. Y el resto de la naturaleza no puede seguir el ritmo de ese cambio y se desestabiliza. ¿Cuáles son los datos más preocupantes en este terreno? ¿Cuáles son los marcadores de esta situación? Y a partir de la crisis atmosférica, digamos, para darle un nombre, tenemos marcadores preocupantes, aumento exponencial de las muertes en eventos climáticos graves, huracanes, tifones, tornados, tormentas extremas, sequías, de manera tal que por año, en promedio, salvo cuando hay algún evento sísmico o volcánico como lo de Haití, las muertes por estas causas atmosféricas, digamos, superan ampliamente la cantidad de muertes por otras causas de desastre natural. Tenemos problemas en pérdidas de cosechas, tenemos problemas en pérdida de abastecimiento de agua para la sociedad, en pérdida de infraestructura, o sea que van sumando cuestiones que afectan al sistema social, a la economía, y además estas pérdidas no son meramente económicas, sino que son pérdidas culturales, pérdidas sociales, o sea que es como un paquete, y también pérdidas de la naturaleza. En los últimos años, para crear conciencia respecto de este problema, se han ido sumando a las campañas personajes mediáticos o del mundo del espectáculo. ¿Realmente eso sirve, ayuda a que haya una mayor o mejor conciencia respecto a estos problemas? Yo diría que el aporte, digamos, de distintos sectores fuera, digamos, del ámbito académico es interesante en la medida que un actor o un periodista o digamos, mismo a veces un político serio tiene más llegada al público que lo que puedo tener yo como científico o cualquier científico. No es habitual que los científicos tengan facilidad de cámara, facilidad de micrófono. En cambio, alguien bien informado que está acostumbrado a, digamos, esas lides puede llegar mucho más a la gente y aparte lo va a simplificar. Es poco común que un científico pueda explicar todos estos temas de manera sencilla a la sociedad. ¿Dónde se encuentran las mayores resistencias a aplicar políticas que puedan aliviar estos problemas? Y en general, en el tema ambiental y en el tema climático en particular, yo diría que hay resistencias del sector económico y las consecuentes resistencias del sector político, que obviamente presionado por los factores económicos, tratan de minimizar el cambio, que implicaría tratar de evitar los mayores daños. ¿Hay un compromiso mundial real para tratar de controlar o por lo menos disminuir la contaminación? Depende del rubro. Hay rubros donde este compromiso ha avanzado mucho, por ejemplo, la protección de la capa de ozono. Tal es así que hoy por hoy ya se observa un impacto a nivel global de las medidas que se tomaron en los últimos 30 años y particularmente en los últimos 15 años. Pero hay otras áreas como desertificación, deforestación, cambio climático, donde porque hay cuestiones o de soberanía, en el caso del problema de la tierra, o más bien de cuestiones tecnológicas y de cuestiones político-económicas, juega más la lucha de poder que el interés por proteger al planeta y a la sociedad. En ese campo, la preocupación mundial por generar una legislación adecuada para tratar este problema, ¿está avanzando? ¿Estamos con los instrumentos jurídicos adecuados como para poder darle un cierto marco de optimismo al control de los procesos climáticos adversos? Lamentablemente voy a tener que decir que no. Lo que se logró en Kioto en 1990, el año que viene se pierde. Ahora en diciembre próximo tenemos la reunión de los países, la reunión de las partes, como se llama, en Durban, en Sudáfrica,
y no se ha avanzado en un acuerdo global. Sí se ha avanzado en cuestiones puntuales, como puede ser el tema de la educación internacional en materia ambiental, se ha avanzado con los mecanismos de reforestación, recuperación de bosques nativos, se ha avanzado en reducción de emisiones de aviación civil, por ejemplo, pero no se ha logrado un marco en lo que tiene que ver con decisiones políticas de reducción global de emisiones, en particular porque para los países más desarrollados esto implica recortes bastante severos en sus tasas de emisión. Son pocos los países que de hecho cumplieron con Kioto, de los países más desarrollados, el único que cumplió fue Alemania y en segundo lugar Inglaterra. Japón no llegó ni a cumplir de mantener una tasa cero de crecimiento de emisiones, o sea, no redujo siquiera. Estados Unidos no cumplió nada porque no le importaba. Rusia sí las cumplió por la caída del muro de Berlín, pero ahora que hay un proceso de reindustrialización en todos los ex países de la Unión Soviética y en Rusia mismo, hay una tasa de crecimiento muy acelerado de emisiones que va a repercutir en los próximos años en el planeta. Salgamos un poco del plano internacional y vamos a la Argentina. ¿Cómo está la situación de Argentina en estos temas? La Argentina, por algunas cosas, está bien en la medida que tanto Argentina como Chile son una península en un hemisferio oceánico, con lo cual algunos de los impactos más tempranos del cambio climático no nos han afectado todavía. Hay impactos, evidentemente, cuando uno mira los glaciares, mira los regímenes de lluvia de Argentina y de Chile, ve que ya hay cambios bastante significativos. No ha habido todavía grandes eventos extremos, sí los hay en menor escala, pero no, por ejemplo, como un huracán Katrina que destruyó una ciudad de Estados Unidos. Pero yo diría que en ese sentido estamos bien. Estamos aportando mucho, en particular no solamente Argentina, sino todos los países del Mercosur, en el cambio de uso de suelos. Ha habido una expansión mal planificada y totalmente descontrolada de la frontera agropecuaria y de la producción agropecuaria, que es la segunda causa de emisiones en el nivel mundial, inclusive antes que el transporte y antes que la generación, que la industria. Tenemos un problema que se está tratando de resolver, pero que está atrasado, que es la planificación de las nuevas redes de distribución eléctrica a nivel nacional y de generación eléctrica. Y tenemos un problema muy grave que está haciendo crecer mucho las emisiones de Argentina, que son todo lo que tiene que ver con el transporte. Argentina, al desmantelar los ferrocarriles en la década del 90, incrementó y sigue incrementando de manera acelerada las emisiones por quema en las rutas y en el transporte. Eso se puede llegar a resolver, hay esquemas que pueden combinar el tema del ferrocarril con el transporte rutero sin generar una pérdida de trabajo en algunos sectores, reduciendo emisiones. Tal es así que hoy por hoy la Argentina per cápita emite más que los países escandinavos, con un menor nivel de desarrollo. Con lo cual eso también nos plantea que tenemos que concentrarnos en resolver estos problemas para mejorar la calidad de vida del ciudadano. Bueno, una agenda importante entonces para comenzar a tratarla y para ir siguiéndola en los próximos programas de Factor Futuro. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Espero que el informe y las entrevistas les hayan gustado. Los invito a acompañarnos una vez más la próxima semana, aquí en Factor Futuro.